operaciones. Vamos cuando ya están entendidos dos temas, digamos, que están vinculados con el Producto Interno Bruto y con la medición de la inflación. Ahora vamos a comenzar a revisar la idea de ciclos económicos, ¿sí? Son fluctuaciones que evidencia la economía. Como ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta que este es un tema que se estudia hace mucho tiempo, nosotros hemos decidido poner una firmina vinculada con las recesiones en Estados Unidos a lo largo de muchos años. Acá tenemos información desde 1855, donde nosotros podemos ver en color naranja en estas líneas de tiempo periodos que pueden considerarse recesiones y en color gris clarito, que son probablemente ustedes los vean blancos o periodos entre los colores naranjas de las líneas de tiempo, las expansiones, es el momento en que las economías crecían. Una primera observación, hasta 1950, es decir, con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en general se decía que las recesiones duraban más tiempo que lo que duraron a partir de ese momento para la economía de Estados Unidos. Y esto es importante porque saber cómo van evolucionando también permite anticiparse a cuándo va a haber un cambio de ciclo nuevamente, cuándo vamos a pasar nuevamente de una recesión a un auge y así sucesivamente. Y también es importante notar cuánto tiempo, por ejemplo, para esta economía que nosotros estamos citando de ejemplo, por la única razón vinculada con la disponibilidad de información confiable. Si no, usaríamos otra también como ejemplo. Pero, por ejemplo, entre 1855 y 1950, el 42% del tiempo fue asociado con épocas de recesión. En cambio, a partir de 1950 hasta mitad de los 2000, el 16% del tiempo solamente fue asociado con recesión en la economía de Estados Unidos. Todo el resto fueron auges. Fíjense qué particularidad en esos dos periodos importantes en el largo plazo. Esto, ¿por qué lo vemos? Porque nos da pie a pensar en algunas definiciones importantes vinculadas con los ciclos. En primer lugar, ¿qué tipo de movimientos tenemos? Recesiones, depresiones o auges o expansiones. Recesiones y depresiones son los movimientos contractivos, es decir, cuando la actividad económica se reduce, las depresiones son dentro de estos movimientos las de mayor gravedad. Y los auges o expansiones, los momentos en los cuales la economía crece y se sitúa como en su mejor época o periodo. Antes de ir al bloque, citemos las características básicas de los ciclos que ustedes han visto. La irregularidad e impredictibilidad que los caracteriza. Después, el movimiento conjunto que suelen tener las distintas variables agregadas durante ese periodo, es decir, que todas en general crecen o todas en general decrecen. Y por otra parte, la fuerte vinculación, que la vamos a seguir viendo, entre la producción agregada y el desempleo. Es decir, cuando aumenta el desempleo, seguramente es porque la producción agregada tuvo una disminución importante. Hacemos ahora el corte, ustedes van a ir a ver un video vinculado con el uso de las variables macroeconómicas para el análisis de la economía argentina. Este es para dos periodos del pasado, también año 2006 y 2007, a partir de un informe elaborado por CEPAL, donde nos da un pantallazo de cómo fue la economía argentina de esos dos periodos.
a partir de este módulo macroeconómico, nos sirven para analizar qué es lo que está pasando en la economía de un país. Vamos a tratar de sintetizarlas ahora en un modelo, es decir, una manera más simple de ver toda esa realidad que es tan compleja, donde aparecen tantos elementos que algunos de ellos persisten todavía en el tiempo y algunos ya han sido superados o modificados, a lo mejor no superados en el sentido positivo. Pero trabajaremos ahora con el modelo de oferta y demanda agregadas que ustedes estuvieron estudiando previamente. Acá es importante porque ustedes saben que esta es la parte quizás más compleja del tercer módulo. Por una parte, tenemos a la demanda agregada, que uno la puede visualizar como la sumatoria, la agregación de todas las demandas que hacen todos los distintos sujetos, familias, actores y protagonistas de una economía. A diferencia de lo que nosotros veíamos en la microeconomía, acá por supuesto vamos a estar agregando todas las cantidades de los distintos bienes y servicios que se están demandando al mismo tiempo en una economía. Entonces acá vamos a tener la demanda que realicen las familias, a esto lo vamos a denominar consumo, es decir, cuánto demandan las familias de todos los bienes y servicios que todas las familias de una cierta economía están deseando. ¿Cuánto invierten las empresas? ¿Sí? ¿Cuánto compran de nuevos bienes que son capaces de fabricar otros bienes? O capital, como nosotros la llamamos en economía. ¿Cuánto gasta el sector público? ¿Sí? Es otro de los que está pujando por obtener bienes y servicios en los mercados. Y finalmente, ¿cuánto es lo que demandan de los productos elaborados en el país las demás agentes, pero que residen en el resto del mundo, que en definitiva conforman las exportaciones que nuestro país realiza? A eso le solemos netear, es decir, le excluimos lo que nosotros compramos del resto del mundo, bienes que son demandados internamente, pero que no han sido producidos en el país, a las cuales denominamos importaciones. Estos 4 componentes se nuclean y determinan la demanda agregada, es decir, esta vinculación que nosotros vamos a tener de todas las cantidades de bienes y servicios a los distintos niveles de precios. Acá también es importante ver que el nivel de precio va a ser una agregación de todos los precios de la economía. ¿Cómo la vamos a representar a esta demanda? Y bueno, como siempre hasta ahora en la materia, con un esquema funcional, es decir, vamos a aprovechar todo lo que hemos aprendido de matemática previamente. Y entonces vamos a tener por una parte la producción agregada en el eje horizontal, ahí vamos a acumular todas las cantidades producidas de todos los bienes y servicios, y en el eje vertical vamos a ver el nivel general de precios, es decir, a cuánto se están comprando en general los distintos bienes. Nosotros, la primera observación que hacemos es que esta relación nuevamente es negativa, también en el ámbito agregado, es decir, que el total de familias, el total de lo que demandan las empresas, el gobierno y el resto del mundo, también tiene una vinculación negativa con el nivel general de los precios. ¿A qué se debe esto? Nosotros tenemos identificados 3 efectos que son importantes para explicar esta relación negativa, es decir, que a un nivel de precios elevado se demanda una cantidad menor de bienes y servicios y a un precio reducido la cantidad demandada de bienes y servicios sea mucho más elevada. Por una parte, tanto para el consumo como para el gasto que realiza el sector público, es importante considerar lo que se denomina efecto riqueza. Esto es una relación negativa entre los precios y estas magnitudes consumidas por las familias y el gobierno. Veamos cómo es que opera este efecto. Si nosotros como familia o el sector público, tienen un cierto volumen para gastar en todos sus bienes y servicios, un cierto volumen monetario, por ejemplo, el ingreso que percibimos todos los meses. Pero ahora los bienes fueran más baratos que antes. En definitiva, seríamos más ricos que antes porque podemos comprar más bienes y servicios con el mismo monto. Lo contrario ocurre si los precios ahora están más altos, son más elevados. Con el mismo volumen de dinero, que es nuestra restricción de alguna forma para poder gastar, podemos comprar menos bienes que antes. Entonces somos menos ricos o lo que es lo mismo más pobres, ¿sí? Entonces esto es lo que se denomina efecto riqueza. Entonces, como los precios van a afectar la capacidad de compra de bienes y servicios que tengan estos sujetos, se va a verificar esta relación negativa. Veamos si pasa lo mismo con los otros componentes de la demanda agregada. En el caso de la inversión, que es donde se produce el efecto de alguna forma más complejo,
porque vincula lo que está ocurriendo en este gran mercado de bienes y servicios agregados, pero también qué es lo que está ocurriendo en el mercado de dinero. Nosotros decimos, bueno, cuando aumente el nivel de precios, ¿qué es lo que va a pasar en el mercado de dinero? Y seguramente el mercado de dinero va a estar como afectado y va a haber menos montos disponibles para tomar préstamos. ¿Por qué? Y porque todos los que eran generadores de ahorro, las familias, el gobierno, y han tenido que destinar más de su volumen de ingreso disponible o de fondos a comprar bienes, si es que los precios están más altos, como dijimos antes. Entonces, para lograrlo, disminuyen su nivel de ahorro. Esto afecta al mercado de dinero contrayendo los fondos prestables. ¿Y a quién afecta fundamentalmente que haya menos fondos prestables? A los inversores, porque cuando hay menos fondos prestables, sube la tasa de interés. La tasa de interés, como ustedes ya han visto, es el precio de tener el dinero ya. Entonces, como la tasa de interés es más alta, los inversores deciden en consecuencia gastar menos en bienes de capital. Entonces, fíjense, si recapitulamos todo y resumimos, cuando los precios son más altos, también es más reducido el volumen de inversión de una economía. Para esta tercera variable, también se verifica la relación negativa entre cantidad demandada y nivel general de precios. Entonces, ya tenemos tres componentes de la demanda agregada que hacen que la pendiente de esta función sea negativa. Finalmente, también se verifica esta relación en el caso de las exportaciones netas. Para verlo de manera muy simple, después esto puede analizarse de una forma más compleja a través del modelo Mandel-Fleming, pero yo les voy a explicar como los rudimentos simples para recordarlo. Si nuestro país tiene precios más elevados en un cierto periodo de tiempo, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras exportaciones? Y evidentemente estamos siendo relativamente más caros con respecto a otros orígenes potenciales de los bienes, y entonces los que demandan nuestras exportaciones van a decir, no nos conviene tanto comprar en este país donde sus precios aumentaron y sí en otro donde relativamente son más baratos. Entonces este cambio hace que las exportaciones netas se reduzcan. Si ustedes razonan de manera análoga, con las importaciones va a pasar lo mismo. Si nuestros precios aumentan, las importaciones se vuelven relativamente más baratas para los consumidores locales, entonces las importaciones van a aumentar. En resumen, los tres componentes tienen el mismo comportamiento de relación negativa entre cantidad agregada y nivel general de precios. Si nosotros tuviéramos que decir en general cuál de estos efectos es el que tiene mayor importancia cuantitativa, seguramente diríamos que es la inversión. En volumen es la que suele tener la mayor reacción frente a los otros. ¿Qué cambios pueden darse en la demanda agregada? Bueno, por supuesto, como hemos estudiado hasta ahora, si el cambio que nosotros observamos es un cambio en el nivel general de precios, simplemente nos vamos a estar desplazando sobre la misma función de demanda agregada. Ahora bien, si se produce un cambio autónomo en cualquiera de los componentes, es decir, un cambio que no tenga nada que ver con el nivel general de precios, ya sea un aumento o disminución en el consumo, un aumento o disminución en el gasto, un aumento o disminución en la inversión o en las exportaciones netas, entonces vamos a tener un desplazamiento completo de la función. Si se trata de un aumento de algunos de estos componentes, la demanda agregada, que ustedes pueden ver en la filmina, esta demanda agregada se va a desplazar a la derecha. Fíjense, en forma totalmente paralela porque no cambia su relación con los precios, pero a cada nivel de precios el volumen demandado va a ser más elevado. Si por el contrario se produce una disminución de cualquiera de sus componentes, el desplazamiento se va a dar hacia la izquierda, es decir, para cualquier nivel general de precios, ahora la cantidad demandada va a ser más reducida. ¿Cuáles podrían ser algunos de los elementos que expliquen estos desplazamientos? En el caso del consumo, por ejemplo, una modificación en la confianza de los consumidores. Cuando la confianza de los consumidores cae, cualquiera sea el nivel de precios, estos suelen ser menos propensos a consumir. Entonces vamos a tener una retracción en la demanda agregada. Por ejemplo, cuando se les aplica a los consumidores nuevos impuestos. Entonces, como se ve reducido su ingreso disponible, pueden estar menos dispuestos que antes a consumir. Y por otra parte, si hubiera algún cambio o alguna modificación en su propensión a ahorrar, si ahora se vuelven más ahorrativos o menos ahorrativos debido a las condiciones económicas. Si esto no tiene que ver con el precio, vamos a ver
un desplazamiento completo en la función de demanda agregada. En el caso de la inversión puede verse afectada por la incertidumbre, por la inestabilidad, es decir, si los empresarios perciben este tipo de condiciones pueden ser más reacios a invertir. Lo mismo si hay una modificación en los impuestos que los haga más propensos a gastar más o menos. Y si aumentara el costo del financiamiento, ya hemos analizado cuál es la vinculación con la tasa de interés y la inversión. En el caso del gasto público, puede haber modificaciones debido a la política fiscal. Política fiscal son las decisiones que toma el sector público vinculados con sus impuestos y sus gastos, sus erogaciones. Y en el caso de las exportaciones netas, estos cambios pueden deberse a acontecimientos externos, es decir, algo que esté pasando en el exterior que afecte las decisiones del resto del mundo, a modificaciones locales vinculadas con la política cambiaria o con la política comercial. Es decir, todo esto puede derivar en cambios importantes en la demanda agregada. Veamos ahora el otro lado del modelo, la oferta agregada. Así como la demanda agregada era una agregación de decisiones de familias, empresas, etc., la oferta agregada va a sumar todas las decisiones de producción de todas las empresas de la economía. Acá lo importante es diferenciar la oferta agregada en el corto y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque son condiciones muy diferentes para la producción de las empresas. Yo les pido que ustedes tengan en mente en este momento que también en el análisis microeconómico separábamos muy fuertemente las decisiones que las empresas van tomando en el largo plazo, donde todos los factores son variables, de aquellas decisiones que toman en el corto plazo, donde se ven restringidas de alguna forma. Acá lo que vamos a pensar en el largo plazo en la macroeconomía es como una restricción más global. Si nosotros tenemos en cuenta todas las empresas de la economía, restricción global, ¿cuál va a ser? Y bueno, la disponibilidad total de recursos que tiene la economía. No se pueden usar más recursos de los que hay, porque ya no tiene que ver con conseguirlos en el mercado. Pero independientemente de quién los consiga, son todos los recursos que la economía dispone. Esto va a determinar formas diferentes de la función de oferta agregada, ya sea que nosotros analicemos el corto o el largo plazo. Fíjense la gráfica. Nosotros tenemos, por supuesto, las mismas variables en los ejes cartesianos, nivel general de precios y producción agregada. Pero si nosotros analizamos la oferta agregada en el corto plazo, vemos que tiene pendiente positiva. Es decir, las empresas están más dispuestas a llevar bienes y servicios a todos los mercados si el nivel general de precios es mayor. Pero eso en el corto plazo, donde pueden tomar decisiones de asignación de recursos, etc. En el largo plazo, como dijimos, para una economía completa, lo importante es que están los recursos que tenemos, es la disponibilidad total que hay. Entonces, por más que quisieran, no pueden aumentar su cantidad producida total más allá de cierto nivel, que es su capacidad productiva. Entonces, acá observamos una pendiente totalmente vertical de la oferta agregada en el largo plazo. Esto es muy importante porque está vinculado con lo que los economistas clásicos denominan una dicotomía clásica en la cual realmente las únicas variables que importan en el largo plazo son las variables reales y no las variables nominales. Esto lo vamos a seguir estudiando en el próximo módulo. Antes de ir al corte, mencionamos las 3 razones por las cuales en el corto plazo sí estaría dándose esta pendiente positiva que nosotros hemos presentado para la oferta agregada. En primer lugar, pueden darse percepciones erróneas, dice una de las teorías. Es decir, que cada empresario en particular suponga que los cambios en los precios solo fueron en su sector y no en los otros. Entonces se vean motivados a aumentar el nivel de producción por el aumento en los precios. La segunda teoría, denominada rigidez de los salarios, dice que por más que los empresarios quieran tomar estas decisiones, en el corto plazo están fijados determinados salarios y no se pueden modificar tan rápidamente como la teoría microeconómica dice, entonces se produciría esta función con pendiente positiva. Y finalmente la que se denomina teoría de rigidez de precios, es decir, en la cual somos conscientes que modificar los precios no se puede hacer de manera tan inmediata en la economía y tiene costos de transacción asociados, costos de menú. Cortamos acá y finalmente en el próximo módulo cerramos ya toda la clase.
oferta agregada puede tener desplazamiento, es decir, cambios que impliquen que ahora sea más elevada o menos elevada. Los que son más interesantes, por lo menos a mi criterio, tienen que ver con los desplazamientos que se dan en el largo plazo. Y los vamos a citar porque son un adelanto para cuando ustedes tengan que estudiar el último capítulo vinculado con crecimiento económico. Es decir, el desplazamiento de la función de oferta en el largo plazo tiene que ver con que se produzca o no el crecimiento de la economía. Esto se va a dar si aumenta la dotación de algunos de los factores productivos o si mejoran las condiciones tecnológicas para el conjunto de la economía. Entonces nosotros podemos pasar de una cierta oferta agregada a otra más desplazada a la derecha, como ustedes pueden ver en el gráfico, si se producen cambios como los que tenemos citados. En el caso de disponer de más factor trabajo, si se produjera inmigración hacia el país, si tenemos más trabajadores disponibles, si la tasa natural de desempleo se reduce o si hay modificaciones importantes en las políticas vinculadas con el mercado laboral. También nosotros podríamos tener un desplazamiento si se producen cambios que afecten la inversión, la disponibilidad del stock de capital. Si se decide aumentar ese stock por parte de las empresas o, por ejemplo, desde el punto de vista de la formación de capital humano, si una economía ahora tiene más personal capacitado, ya sea en tareas técnicas o en tareas universitarias o específicas, etc. Otra posibilidad es cuando un país recibe un shock vinculado con disponer de más recursos naturales. Ahí se me ocurren unos ejemplos interesantes vinculados con, por ejemplo, cuando se descubre un nuevo yacimiento de algún mineral que sea escaso o, bueno, lo más común cuando se descubre un yacimiento, por ejemplo, de petróleo, que permite visualizar mayor potencial económico futuro de la economía. Y otro aspecto importante que yo espero que se siga estudiando más, que tiene que ver con los recursos naturales, es cuando se logra recuperar algún recurso natural que potencialmente había sido destruido, devastado o degradado por algún aspecto de contaminación. Entonces ahora esa economía dispone de ese nuevo recurso que antes no lo tenía en cuenta. Entonces, ya sea por descubrimientos o por recuperaciones. Y en el caso de cambios tecnológicos, siempre que se produzcan descubrimientos o inventos, esto puede implicar un desplazamiento importante en estas funciones. Y ya vamos a estudiar en el próximo módulo qué políticas podemos realizar para favorecer estos cambios deseados. ¿Qué es lo que pasa en el corto plazo? Acá nosotros podemos analizar los distintos cambios que tienen las variables, ya sea la demanda agregada como la oferta, ir trabajando como en un esquema de estática comparativa, que son los que nosotros trabajamos en esta materia, es decir, suponer cambios en los que solamente se verifica la modificación que nosotros estamos analizando y comparar los dos puntos de equilibrio a través del tiempo. Nosotros podemos ver representado ahora en la filmina qué es lo que ocurriría en esta economía descripta. En el corto plazo, por eso tenemos una oferta agregada con pendiente positiva, donde se produjo un aumento en la demanda agregada por cualquiera de los motivos que hemos mencionado antes. ¿Cuáles son los efectos que tenemos? Fíjense, analizamos concretamente los dos puntos de equilibrio. Tenemos una producción agregada más elevada y un nivel de precios más elevado ahora. ¿Por qué? Porque ha sido presionada a través de la demanda agregada la variable precio. Entonces eso sería un resultado primero a visualizar. Pero ¿qué hubiera pasado en el largo plazo? Si hubiéramos tenido el mismo cambio en el largo plazo, donde la oferta agregada tiene pendiente vertical, el cambio que hubiera surgido hubiera implicado un aumento de precios únicamente y no un cambio en la cantidad producida. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros tenemos en el mercado de corto plazo, en el mercado agregado, un desplazamiento de la oferta agregada, pero fíjense que en este caso estamos hablando de una contracción de la oferta agregada, es decir, un desplazamiento a la izquierda? Nosotros vemos que la cantidad producida agregada sería más reducida que antes, pero los precios aumentarían, es decir, por menos bienes se pagarían un nivel de precios más elevado. Si tuviéramos un cambio en el largo plazo que afecta a la oferta agregada, como dijimos, por ejemplo, una mayor disponibilidad de mano de obra, nosotros tendríamos en ese periodo de tiempo precios más reducidos y una cantidad agregada más elevada. Es decir, que una situación totalmente deseable conseguir que con todo lo demás dado la oferta agregada se desplace a la derecha. Por eso los países invierten tanto en lo que tenga que ver con crecimiento. Vamos a terminar ahora con el tema vinculado con la política económica en el corto plazo. Para eso vamos a recordar algunos temas que ustedes estuvieron estudiando antes.
Uno de estos aspectos claves se vincula con la teoría de la preferencia por la liquidez, que fue presentada o inaugurada por John Maynard Keynes, uno de los macroeconomistas más importantes del siglo XX. La idea de él era que el tipo de interés es lo que realmente ajusta los mercados monetarios, es decir, es aquel precio que va a regir en el mercado de dinero para que se equilibren la oferta y demanda de fondos preestables. Acá nos va a surgir una vinculación importante entre qué es lo que está ocurriendo en el mercado de dinero, mercado monetario, y en el mercado de bienes, que es el que estamos terminando de cerrar cuando analizamos la oferta y la demanda agregada. Fíjense que la influencia se da básicamente a través de la variable inversión. ¿Por qué? Porque es aquella variable de la demanda agregada que es afectada por el resultado del mercado de dinero, es decir, cuál es la tasa de interés. Nosotros tenemos graficado en este caso un cambio que se produce en el mercado de dinero, donde por un aumento en la oferta de dinero, que ya los vamos a estudiar en más detalle en el próximo módulo, por un aumento en la oferta de dinero se reduce la tasa de interés. Entonces esto afecta a la inversión, que ahora a cada nivel de precios posibles está dispuesto a invertir un volumen más grande de dinero porque bajó el costo del dinero, ¿sí? Entonces esta relación es muy importante y es justamente como el canal de transmisión de lo que ocurre en el mercado monetario y el mercado real o mercado de bienes, la inversión y su vinculación con la tasa de interés. Entonces es muy importante siempre que ustedes respondan preguntas o estén analizando cómo es que se relaciona el mercado de dinero con el mercado real o de bienes. Generalmente la variable que más se ve afectada por esta vinculación es la inversión, es donde tenemos que prestar mucha atención. Ahora bien, algo importante para las definiciones y las decisiones de política económica que toman los gobiernos. Una de ellas es el efecto multiplicador. Nosotros, si obtenemos cierto cambio en la demanda agregada, puede ser que este efecto tenga no solo un primer impacto de corto plazo, sino un impacto que se vaya dando por reforzamiento de unas variables sobre otras. Pensemos esto, si se produce un aumento del gasto público, por ejemplo, que es uno de los componentes de la demanda agregada. Este aumento del gasto público impacta en los demás sectores, porque, por ejemplo, se transformó en transferencias a las familias que hicieron gasto y generaron nuevo consumo. Impacta en las empresas, si por ejemplo el gasto público estuvo destinado a financiar obras públicas, y entonces estas empresas reactivan su nivel de actividad a través de esta recepción de fondos públicos, que a su vez pagan a los empleados, que a su vez consumen. Toda esta cadena de acontecimientos que se dispara con un primer aumento en la demanda agregada tiene como efectos de segunda, tercera y enésima instancia, que cada vez van siendo más pequeñitos, pero que todos impactan el efecto final. Este efecto es el que se denomina multiplicador, es decir, cuánto más grande va a ser el efecto final a partir de un cierto efecto inicial sobre las variables de gasto. Y esto puede medirse a través de la fórmula del multiplicador que vincula el efecto final con la propensión marginal a consumir que tengan los individuos. Mientras más proporción del ingreso los individuos tiendan a consumir, más grande va a ser el impacto final que tenga cualquier aumento original en el gasto. Entonces esto es muy importante porque da herramientas de política económica muy importantes. A lo mejor nosotros impactamos con 100 el gasto, pero logramos un efecto final de 150 o 160 y eso es muy importante. Acá también hay que tener cuidado que a veces el gasto puede producir efectos no deseados. Uno de estos es el que denominamos efecto expulsión. Si el mayor gasto público, por ejemplo, se financia con endeudamiento del sector público, es decir, va al mercado de dinero y para poder financiar nuevas transferencias toma préstamos. Tomar préstamos, es decir, estar presionando a la demanda de fondos preestables, va a derivar en un aumento de la tasa de interés en el mercado de dinero. Entonces, por una parte se puede financiar ese mayor gasto, pero por otra parte vamos a afectar a la inversión, porque ese aumento en la tasa de interés va a hacer que se contraigan o se posterguen muchas decisiones de inversión de las empresas. Entonces se está produciendo un efecto de sustitución de alguna forma, o de expulsión, como damos en llamarle nosotros en esta materia, de
inversión privada por gasto público. Entonces hay una parte que se pierde en este sentido y que no produce un efecto final deseable dentro de la economía. Nosotros entonces ahí tenemos algunas reflexiones vinculadas con qué es lo que ocurre para esta economía cuando el gobierno decide tomar políticas para lograr ciertos niveles de producción de la economía o en algunos casos para estabilizar los precios, para tratar de que todo el mercado tenga cambios más paulatinos. Entonces, dentro de eso, los gobiernos pueden tomar distintas medidas. Nosotros clasificamos algunas para que ustedes tengan como ejemplo de políticas económicas y las vamos a clasificar en discrecionales o automáticas. Las medidas discrecionales son medidas que necesitan ser aprobadas por la autoridad de aplicación en cada periodo de tiempo y por otra parte suelen requerir tiempos de detección de un cierto problema con suficiente tiempo de antelación. Por otra parte, hay otras medidas que se denominan automáticas, que ¿qué ventajas tienen? Que se producen solas, que ya están inmersas en una regla en la cual cuando se produce el cambio en la economía, solas van produciendo de a poquito la corrección. Dos ejemplos interesantes de estos denominados estabilizadores automáticos son los pagos por desempleo y por otra parte algunos impuestos que son proporcionales a la renta. Veamos cómo opera. Si nosotros establecemos un subsidio por desempleo, o sea, es gasto público que se paga, gasto público a veces es ahorro de los individuos que se les dedujo previamente de sus ingresos, cuando el individuo queda desempleado, automáticamente pasa a cobrar un subsidio de desempleo. Esta medida económica automática, ¿qué efecto tiene? Y amortigua la caída que hubiera tenido el consumo si esos individuos pasaban de tener un ingreso a tener cero ingreso. Entonces, el efecto sobre el consumo es mucho más atenuado o amortiguado. Al revés, o análogamente, nosotros podemos ver, para el caso de los impuestos que son proporcionales a la renta, ¿qué quiere decir esto de proporcionales? Que se cobra un porcentaje del ingreso de los individuos. Entonces, si el ingreso aumenta, entonces el porcentaje de ingreso que va a parar a impuestos también aumenta. Entonces, esto amortigua que haya cambios muy bruscos, por ejemplo, en el consumo, que podrían afectar el nivel general de precios y generar así una inflación. Por otra parte, también amortiguan cuando se produce una caída del nivel de ingresos. Entonces, como se reduce el volumen total percibido por impuestos, porque siempre va a ser un porcentaje de la renta, entonces se amortigua la caída en el consumo. Y ahí es donde digo que es análogo al efecto de un subsidio por desempleo, es decir, frenando un poco la caída. Entonces ahí tenemos ejemplos de estabilizadores automáticos que pueden afectar el resultado y la velocidad con la cual un cambio sea amortiguado en la economía. Vamos a ver ahora, como finalización de la clase y de este tercer módulo, vamos a repasar todos los temas importantes que nosotros hemos desarrollado en esta clase que ustedes han estudiado previamente. En primer lugar, dimos una mención muy rápida a cuáles suelen ser temas de interés de la macroeconomía, es decir, qué tipo de aspectos son los que nos interesan en esta sección de la economía. Por otra parte, mostramos cómo se mide el Producto Bruto de un país, su nivel de actividad y su nivel de precios a través del IPC. Estuvimos trabajando con la interacción de la oferta y la demanda agregada tanto en el corto como en el largo plazo y analizar un poquito cómo son sus pendientes y cómo puede verse afectado el resultado final en una economía. Presentamos las fluctuaciones que puede llegar a tener una economía en los distintos periodos. Vimos de qué se trata esta idea de preferencia por la liquidez y cómo puede verse afectado el resultado macroeconómico del mercado de bienes y servicios por lo que pasa en el mercado monetario. Presentamos algunas herramientas de política económica, por ejemplo, los estabilizadores automáticos, y vimos qué diferencia hay con las políticas que son discrecionales, que son las que requieren una medida específica una vez que se detecta un problema. Entonces, con esto cerramos la clase. Yo los veo de acá un par de semanas cuando tengamos la clase del módulo 4.